Si en algún momento no se me escucha o algo así, me avisan, por favor, a través del micrófono, porque como comparto la pantalla, voy viendo el PowerPoint para no tener problemas de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver mi PowerPoint. Sí, sí se ve. Sí. Ya, súper. Entonces, la asignatura que tenemos hoy, ¿ya? Para esta sección, que es la 147, se llama por asignatura Taller Integrador Agrícola, ¿ya? Recuerden que su sigla es bastante importante desde el punto de vista de cualquier tipo de operación que ustedes quieran hacer, por ejemplo, un correo que le envíen a la señora Genoveva, a don Julio, siempre incluyan no solamente el nombre de la asignatura, sino también la sigla y su sección, ¿ya? Igual su root, porque así hacen mucho más fácil que ellos les averigüen cualquier cosa con su root, su asignatura y la clave de su asignatura. Entonces, esta asignatura es una asignatura hito, ¿ya? Porque marca, ¿no es cierto?, una etapa importante dentro de lo que es todas sus instancias de educación, en este caso, ¿ya? Este proceso es de tipo evaluativo, ¿ya? Y se ubica, van a ver ustedes que tienen distintos hitos durante, ¿no es cierto?, los distintos planes, el transcurso de su plan de estudio, en este caso, ¿ya? Este hito evaluativo lo que busca es integrar todos los indicadores que muestran el desarrollo del perfil que tienen ustedes de egreso en este momento, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a ver es de alguna manera la integración de todos, ¿no es cierto?, de todas las competencias que ya han sido integradas durante su plan de estudio hasta el día de hoy, ¿ya? ¿En qué sentido se va a valorar? En este caso, el nivel alcanzado hasta ahora. No, obviamente no se les va a pedir más de lo visto hasta el día de hoy. Y además se va a retroalimentar todos los conceptos, ¿verdad? Y todas las competencias que puedan a lo mejor ser necesario enfatizar, ¿no es cierto? O reforzar, ¿ya? En este caso vamos a tratar de pensar, ¿no es cierto?, dónde estamos tratando de llegar, dónde te encuentras hoy y cómo puedes llegar a ese objetivo, ¿ya? Si nosotros pudiéramos ver en este caso estos hitos evaluativos en el plan de estudio, ustedes, ¿no es cierto?, estarían acá en este cuarto semestre, en donde, ¿no es cierto?, van a ver que tienen este hito evaluativo parcial, ¿ya? Y también tienen un hito final, los que estén en el área técnica, ¿ya? Los que sigan, ¿no es cierto?, al área de la ingeniería van a seguir y van a tener un hito evaluativo final en su octavo semestre, ¿ok? A modo de explicación. Ustedes están acá, esta es su malla y su taller integrador agrícola, entonces sería, ¿no es cierto?, este PATI 15 y su taller integrador agrícola, ¿ya? Como para que nos ubiquemos un poco en dónde estamos y lo que para la ruta agrícola seguiría, ¿no es cierto?, los otros 4 semestres. Como descriptor de la asignatura, es importante tener en cuenta que este hito, como decía, ¿no es cierto?, Mario, tiene un carácter práctico, pero este carácter práctico se puede trabajar, ¿no es cierto?, como hemos trabajado los otros cursos con carácter práctico, desde, ¿no es cierto?, la visión práctica que ustedes le pongan. No quiere decir que ustedes tienen que ir a terreno 100% a elaborar todos, por ejemplo, sus informes y todos sus trabajos que van a ser evaluados, ¿ya? Lo vamos a ir trabajando a medida que ojalá vamos avanzando, ¿no es cierto? Esto vamos a partir de manera 100% online y tratando de que apenas podamos a lo mejor trabajar más en terreno, lo podamos, ¿no es cierto?, llevar a cabo, ¿ya? Pero por ahora, por la primera etapa, vamos a trabajar muy bien avanzando, ¿no es cierto?, en casa, ¿ya? En este caso, el estudiante va a realizar un diagnóstico y un análisis de todos los elementos
que están dentro de un sistema productivo. Y con esto vamos a partir. Ya vamos a ver algo con lo cual vamos a partir hoy trabajando, donde posteriormente, a medida que va avanzando esta asignatura, van a ir elaborando algunas propuestas con las cuales ustedes van a intervenir este sistema productivo y además lo van a asesorar. ¿Ya? Se parece bastante al ramo que tuvimos de asesoría predial. Bueno, en este caso, las evaluaciones van a ir con una línea también de financiamiento y la idea es que ustedes entren en un sistema productivo en el cual exista una explotación predial con un enfoque dentro de lo que es la agricultura familiar campesina y al pequeño productor. ¿Ya? Entonces se parece bastante a lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, en asesoría predial, lo que se trabajó antes. En este caso, el propósito, como les decía anteriormente, de la asignatura es asegurar siempre la integración de las competencias que ya están adquiridas por ustedes, ¿no es cierto?, según la malla y según el plan de estudio. En este caso, se habla del proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje y servicio, porque de alguna manera ustedes, ¿no es cierto?, se van incorporando ya a la línea productiva. Bueno. Este me la voy a saltar y nos vamos ahí, en el cual nosotros podemos distribuir esta asignatura en más o menos unas horas destinadas a cada unidad, ¿ya? Lo que ustedes ven acá son 4 unidades en la cual se ha distribuido este plan, ¿ya? La primera va a ser las técnicas de gestión predial en la explotación agrícola, a la cual debiéramos, ¿no es cierto?, distribuir aproximadamente unas 10 horas. 10 horas en las cuales vamos a distribuir teóricamente y 10 horas que ustedes también van a intentar, ¿no es cierto? Si trabajamos, por ejemplo, 5 horas online, las otras 5 horas ustedes debieran destinarlas a elaborar su informe, ¿ya? Su informe en la unidad 1. Y así vamos a ir trabajando la unidad 2, también el elemento de decisión y los recursos de programación. Acá ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, que elaborar algo para trabajar en su asesoría predial. Y vamos a hacer lo mismo. Trabajamos 5 horas online y las otras 5 horas las destinamos también paralelamente a trabajar, ¿no es cierto?, este informe. ¿Ya? A nivel de administración y movimiento, aquí vamos a trabajar también con inventarios prediales. Ya vamos a aprender, ¿no es cierto?, cómo elaborar un buen inventario, obviamente según, ¿no es cierto?, el agricultor al cual ustedes estén asesorando, ¿no es cierto?, y tratando de ayudar en su explotación agrícola. Y acá vamos a tratar unas 8 horas, de la misma manera que hablamos anteriormente. Y la unidad 4 es la unidad que cierra, ¿no es cierto?, esta asignatura y habla de la asesoría en el contexto de la explotación predial. ¿Ya? Acá ustedes, ¿no es cierto?, cierran con una planificación de asesoría. ¿Ya? En general, la idea es, ¿no es cierto?, trabajar esta asignatura de esta manera, distribuyendo por grupo, vamos a trabajar por grupo y existe, ¿no es cierto?, lo que se llama un saldo de 18 horas, perdón, que se va a tratar en general del momento en el cual ustedes estén siendo evaluados, ¿ya? Que va a ser durante todo el semestre, obviamente. Bueno, acá yo les mostré que, ¿no es cierto?, tenemos 4 unidades que vamos a ver y esas 4 unidades van a estar distribuidas en 3 etapas, ¿ya? Principalmente para ser, ¿no es cierto?, evaluadas con la metodología que vamos a utilizar durante la asignatura. La primera etapa le vamos a llamar diagnóstico de necesidades. La segunda etapa vamos a hacer una especie de una matriz de diseño, ¿ya? Y la tercera etapa vamos a utilizar los recursos, ¿no es cierto?, y los instrumentos que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, acá, en este contexto de lo que va a ser esta evaluación, ¿ya? La unidad 1, que es donde vamos a trabajar hoy, nos va a arrojar el primer informe y la primera nota, ¿ya? Como lo están viendo acá. La unidad 1 va a tratar de todas las técnicas, ¿no es cierto?, de gestión predial en la explotación agrícola,
Bueno, y después la unidad 2 y la unidad 3 va a arrojar un segundo informe y la unidad 4 nos va a arrojar el tercer informe que va a ser la nota final. Cada una, ¿no es cierto?, con sus materias, ¿no es cierto?, para complementar cada uno de los informes. ¿Se va entendiendo, chiquillos, un poquito cómo vamos a trabajar? Porque así como decía Mario, Sí. es bien importante entender cómo vamos a llevar a cabo este proceso, ¿ya? Profe, ¿Sí? una pregunta igual. En la unidad 3, en el descriptor decía que igual se hace un video. Sí, lo que pasa es que cuando yo hablo de un informe técnico, es más bien como ustedes van a llevar a cabo, ¿no es cierto?, el proceso, ¿ya? Porque puede ser que la evaluación sea un video, una cápsula, que es lo que se reconoce como una cápsula, en la cual ustedes, ¿no es cierto?, hablan todo lo que harían en un informe técnico, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando, ¿ya? Porque pensemos que ya vimos que a veces las cápsulas, si bien son una buena forma de evaluación, está dado por un descriptor, ¿no es cierto?, que no es de tipo presencial, así que lo vamos a tener que ir viendo. Yo esta semana vamos a tener reunión de todos los cursos para también reevaluar el tema de las ponderaciones de las notas, ya que es un poquito lo que les expliqué ayer en viticultura a los chicos que estuvieron conmigo. Es muy posible que el descriptor, por ejemplo, diga que tienen 5 evaluaciones y finalmente tengamos 3 evaluaciones y reevaluemos, ¿no es cierto?, las ponderaciones de cada una de las evaluaciones. ¿Ya? Eso yo creo que se va a ver esta semana. Por lo tanto, yo ahora, de hecho, ni siquiera les voy a dar una fecha de la primera evaluación, ¿ya? Sino que les puedo decir que quizá la primera evaluación sea la primera semana quizá de septiembre, la quincena de septiembre, ¿ya? Para la primera evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo estas tareas de alguna manera, más allá de verlas como la evaluación misma? ¿Cómo la vamos a trabajar? Vamos a trabajar la actividad 1, que es la unidad 1, de manera de llevar a cabo un diagnóstico y una evaluación predial, en donde ustedes, ¿no es cierto?, van a elaborar una propuesta de un plan y una supervisión. En este caso, en la unidad 2, ¿no es cierto?, y la unidad 3 van a ir en paralelo, se van a evaluar juntas, y en este caso la evaluación 3, ¿no es cierto?, habla de una profundización de lo que es el diagnóstico. Por lo tanto, acá ustedes van a trabajar sobre su diagnóstico y sobre su unidad 1. Y la unidad 4, en este caso, habla de un juego de roles en donde ustedes van a trabajar algo muy parecido a lo que hicimos en la asignatura anterior de asesoría predial, en donde no sé si todos estuvieron conmigo, pero nosotros hicimos un video al principio en donde trabajamos algo parecido, que es un juego de roles, en donde obviamente acá en este caso ya se les va a exigir un poco más de detalle, ¿no es cierto?, en donde ustedes puedan, a través de una presentación y una exposición oral, realizar lo que se llama un juego de roles, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que ustedes van a hacer es trabajar con un productor seleccionado, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar la primera tarea con la cual vamos a empezar a trabajar y tratar de investigar si pueden encontrar un productor que se dedique al área agrícola, ¿ya? Con el cual ustedes van a trabajar cercanamente, de manera, por ahora como podamos, intentemos generar un lazo con esa persona, porque yo les voy a mostrar un sistema con el cual vamos a trabajar ahora, que es una encuesta, ¿ya? Entonces, a través del productor seleccionado, ustedes van a levantar un proyecto, una vez que ustedes, ¿no es cierto?, elaboren el diagnóstico, y a través de ese diagnóstico van a trabajar las 4 unidades de aprendizaje y van a elaborar, ¿no es cierto?, sus informes técnicos, en este caso, que son 3 situaciones de evaluación. Pueden ser el informe técnico como tal en papel, como también pueden ser 3 situaciones de evaluación. Ya, la propuesta de Profe, planificación, ¿sí? una pregunta, entonces con este productor vamos a trabajar todo el semestre.
Sí. Ya, perfecto. Entonces, en este resumen, existe una propuesta de planificación, cómo más o menos podríamos empezar a trabajar. Ya la unidad 1 podríamos dedicarle, ¿no es cierto?, estas primeras 5 semanas, en donde vamos a trabajar sobre un diagnóstico. Vamos a intentar, ¿no es cierto?, conocer al agricultor, obviamente estando dentro de los parámetros actuales, chiquillos, ¿ya? Sabemos que estamos en cuarentena todavía, entonces comencemos a trabajar con la manera en que podamos. Ya recurramos a lo más conocido primero, intentemos averiguar sobre qué tenemos cerca. Por ejemplo, las personas que a lo mejor viven en Lampa podrían trabajar con alguien de allá. Las personas que a lo mejor viven en Rancagua o trabajan allá, también pueden trabajar con alguien de allá. Intentemos por ahora visualizar. Esta semana, dénsela para visualizar cómo ustedes podrían trabajar con un agricultor hoy. ¿Ya? Entonces aquí tienen una propuesta de planificación. La idea es que, ¿no es cierto?, terminemos la unidad 4 aproximadamente en la semana 18, ¿ya? Es importante tener en cuenta, chiquillos, que los roles y las responsabilidades se deben asumir. Hoy día ustedes están pasando de ser un estudiante, ¿no es cierto?, que está aprendiendo solo aprendiendo, ¿no es cierto?, escuchando, a ser estudiantes que ya, ¿no es cierto?, ejecutan. Y por lo tanto son responsables, ¿no es cierto?, de un trabajo y además son responsables de un rol. Es muy importante eso. En este curso vamos a trabajar en equipo, ¿ya? Por lo tanto, yo también les voy a pedir que armen su grupo de trabajo, ¿ya? Van a tener que trabajar en grupo. Por lo tanto, definan de manera responsable cuál va a ser su grupo y también definan sus roles y acéptenlo, ¿ya? Porque de esa manera van a ser evaluados. Ustedes deben ser, en este caso, estudiantes más autónomos, ¿ya? Cuando tengamos, por ejemplo, una clase, ustedes deben saber que dentro, por ejemplo, a lo mejor del día, van a tener que destinar de manera autónoma una hora para trabajar. ¿Ya? No van a necesitar a su profesor que les esté insistiendo, por ejemplo, que tienen que aprender algo. Son autónomos, ustedes deciden por ustedes mismos. Y el docente, que en este caso voy a ser yo, va a ser un docente de tipo mediador. ¿Qué quiere decir eso? Los va a ir guiando a través de sus propias decisiones. ¿Ya? En este caso vamos a ir realizando un trabajo de mediador. ¿Ok? Y como, no sé, ¿no es cierto?, más que nada para dejarles un mensaje a este estudiante que se equivoca, ¿no es cierto?, es necesario que pregunte, que practique y que asista a clase, porque es ahí el momento, ¿no es cierto?, en el cual ustedes van a poder trabajar. Les voy a pedir que me hagan llegar esta tablita que es súper pequeña, ¿ya? Pero que a mí me interesa un poco saber qué es lo que están pensando ustedes, qué expectativas tienen del ramo y qué preocupaciones también tienen sobre esta asignatura. ¿Ya? Esto yo se los voy a dejar en el intranet y creo que ya se los subí, de hecho. Se los dejé ya en el ambiente de aprendizaje y me lo pueden hacer llegar al correo. Es más que nada para saber en qué situación ustedes, ¿no es cierto?, también están. Bueno, y ahora les voy a mostrar una guía que vamos a leer y vamos, ¿no es cierto?, a reconocer para que ustedes desde ya comiencen a trabajarla. Ya a medida que vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, es importante que ustedes puedan reconocer cómo trabajar y cómo realizar un buen diagnóstico. ¿Ya?
¿Pueden ver mi escritorio, chiquillos? ¿Me pueden asegurar que se ve, por favor? Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, una guía que, ¿no es cierto?, habla de lo que es un diagnóstico previal. ¿Ya? Vamos a empezar a trabajar esta guía con algunos datos que son bastante relevantes para realizar un buen diagnóstico. Fíjense bien que los antecedentes generales son bastante importantes. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con esta primera guía. Vamos a ir viendo que más hacia abajo vamos a ver un cambio. Por ejemplo, fíjense acá. Acá, voy a saltarme, no me modifica, pero acá comienza una segunda guía. Desde aquí, de antecedentes generales hacia abajo, comienza otra guía, que la voy a explicar más adelante. ¿Ya? Vamos a partir con esta, con la cual me gustaría que ya empezaran a trabajar. Entonces la vamos a ir llenando, pensando, ¿no es cierto?, en que yo ya tengo un agricultor con el cual voy a comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces, antecedentes generales del predio, ¿ya? Estamos en el primer ítem acá. Entonces dice nombre del predio o del productor. ¿Por qué? Porque en muchos casos vamos a encontrar que a lo mejor el predio tiene, ¿no es cierto?, un nombre de empresa. Por ejemplo, hay algunas empresas, yo voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Agromix. No me escribe. Ay, no me quiere escribir. No me deja editar el archivo ahora. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían poner nombre del predio acá, Agromix, ¿ya? Y a lo mejor no tiene nombre de empresa, sino que tiene el nombre del productor. Y el productor a lo mejor se llama José Medina. Tiene iniciación de actividades y aquí ustedes comienzan su encuesta, ¿ya? Recuerden que para hacer una encuesta, chiquillos, la encuesta tiene que ser grata y tiene que ser corta, de respuesta simple y rápida, ¿ya? Iniciación de actividades. Y ustedes comienzan la encuesta y dicen, ¿tiene usted iniciación de actividades? Sí o no. Responden. ¿Cuál es su facturación o venta anual? Acá es una pregunta bastante difícil, pero ¿cómo se trata este dato? Generalmente se trata dentro de un rango. Ustedes marquen un rango, ¿ya? Por ejemplo, acá dice millones, ¿no es cierto? Millones de pesos. Ustedes lo que tienen que hacer en este caso, para no agredir al agricultor al momento de preguntarle, por ejemplo, cuánto factura, porque no es un dato que les van a entregar fácilmente, ustedes armen un tramo. Por ejemplo, facturación anual, 250.000 pesos a 800.000 pesos, 800.000 pesos a 1,5 millones, de 1,5 millones a 5 millones, por ejemplo, ¿ya? Y después ponen, por ejemplo, sobre 5 millones. ¿Ya? Eso podría ser una manera en la cual ustedes podrían lograr que esa persona les pueda responder. ¿Ya? ¿Me entienden esa parte? Es bien importante porque recuerden que al armar estas encuestas tienen que ser lo más real posible. Intentar que la persona al momento de responder la encuesta no les mienta, no quiera esconder alguna información que a ellos les genere, ¿no es cierto?, un temor de poder darla. ¿Ya? Lo siguiente es hablar de lo que es el rubro o giro. En el caso muchas veces de que cuando ustedes ven que es un nombre de empresa, muchas veces ellos tienen ya iniciación de actividad en servicio de impuestos internos, por lo tanto van a tener un giro ya destinado. Pero cuando no tienen un giro, ellos son capaces, ¿no es cierto?, de definir un rubro. Por ejemplo, un rubro agrícola, un rubro agropecuario, ya cuando hablan más amplio, ¿no es cierto? Eso es importante que ustedes también lo anoten ahí. La dirección del predio es importante también porque estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre estos datos que son antecedentes del predio.
la comuna, la región, algún teléfono de contacto, algún correo en el caso de que exista. Cuando ustedes, por ejemplo, vean que el dueño de la empresa, quizá por temas no sé, pues de edad, muchas veces no tiene correo electrónico, pídanle algún correo electrónico quizás de algún hijo o de alguien cercano. Eso también es muy importante porque generamos un lazo muchas veces con alguien que nos podría ayudar a contactarlo. Nombre del entrevistado, en este caso, pensando en que va a coincidir en algún caso con el productor, acá arriba, ¿ya? Por eso ustedes pusieron aquí, por ejemplo, Agromix. Acá abajo ponen el nombre de la persona que se entrevistó. En ese caso también va a ser importante que si el entrevistado, por ejemplo, no es el dueño, pongan acá abajo qué cargo tiene la persona que les dio todos estos datos a ustedes. Si es el propietario de la empresa o de la agrícola, si es un trabajador o si a lo mejor es un familiar, en este caso del propietario, ¿ya? Eso con respecto a los antecedentes prediales. La idea es que ustedes desde ya, ojalá, comiencen a trabajar esta parte, como a investigar, ¿ya? Intenten investigar, no lo dejen para último momento, porque esto es un trabajo con el cual vamos a trabajar todo el semestre. Por lo tanto, esta es la etapa 1 de su hito, ¿ya? Luego vamos a empezar, ¿no es cierto?, a investigar, ¿no es cierto?, y a responder la encuesta con respecto a la escolaridad que tiene, ¿no es cierto?, este propietario, ¿no es cierto?, o la persona que en este caso no está respondiendo a la encuesta, ¿ya? La idea es que con respecto a la escolaridad, los datos sean del propietario, ¿ya? En este caso, cuando hablamos del nivel de escolaridad. Es importante que pongan el nivel de escolaridad cuando está, por ejemplo, si es incompleta, ojalá hasta qué curso, ¿ya? Indiquen ahí hasta qué nivel de escolaridad llegó la persona, ¿ya? Y eso con respecto, obviamente, a todos los puntos. El punto este de la capacitación es bastante importante porque nos abre un poco el pensamiento de cuánto, ¿no es cierto?, podríamos llegar a trabajar con la persona, con el agricultor, ¿ya? Y en este caso, una pregunta importante es, ¿participa en capacitaciones? Es importante saberlo porque de alguna manera nos abre un poco el perfil del agricultor, ¿ya? En el caso que responda sí o no, ¿ya? Van a complementar con la pregunta de acá abajo que dice, ¿le interesaría capacitarse? ¿Sí o no? ¿Ya? Ojalá para ustedes, para tener los datos que son importantes, complementen esta respuesta. Si la persona, por ejemplo, solo les dice sí, bueno, ponen sí, pero a veces las personas se explayan un poco más y nos comentan, por ejemplo, ¿participan en capacitaciones? Sí, participo, por ejemplo, por capacitaciones en Prodesal, porque estoy hace, no sé, 10 años en Prodesal. Perfecto, lo anotan, porque estos son antecedentes que les van a servir a ustedes, ¿ya? Luego de eso, seguimos acá con lo que, ¿no es cierto?, con este ítem que es de capacitación. Acá vamos a tener el ítem en donde ustedes van a preguntar sobre la inocuidad, ¿ya? ¿Ustedes entienden el concepto de inocuidad, chicos? Chicos, ¿conocen el concepto de inocuidad? La contaminación de los alimentos. Ya, sí, pero la no contaminación, ¿no es cierto? Perdón, claro, la no contaminación. Algo que se define como inocuo, es algo que al ser humano, por ejemplo, no le genera un daño, sí, ¿no es cierto?, lo consume, en este caso, ¿ya? Entonces, para nosotros va a ser súper importante saber si el agricultor con el cual estamos tratando conoce el concepto de inocuidad, porque está trabajando, ¿no es cierto?, con un alimento, en un futuro alimento.
En este caso, por eso es muy importante hacer esta pregunta, ya que, por ejemplo, si él nos respondiera que no, es importante ahí asesorar con respecto a ese concepto, ¿ya? En este caso, también vamos a preguntar si es que él tiene una conciencia de lo que es la trazabilidad. ¿Entienden, chicos, lo que es una trazabilidad? También me interesa que ustedes lo entiendan porque es importante que si ustedes le van a hablar de trazabilidad a un agricultor, sean conceptos que tenemos nosotros como claros, ¿verdad? En este caso, el concepto de trazabilidad habla de la rigurosidad que existe dentro de una explotación agrícola en la cual podemos nosotros seguir cada uno de los pasos realizados dentro de una empresa. ¿Cómo? Generalmente, ¿no es cierto? Anotando todo. Se registra todo. Eso es un proceso que cumple con una trazabilidad. Por ejemplo, cuando existe un folio de un producto, una serie de un producto, yo compro, registro cuántos kilos, dónde están, ¿no es cierto? ¿Quién aplicó un producto? ¿Cuándo se aplicó un producto? ¿Ya? ¿Cuándo se cosechó quizás mi fruta? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se guardó? Eso es trazabilidad. Yo puedo trazar, ¿no es cierto?, las líneas de destino. Y eso es muy importante cuando, por ejemplo, hablamos de un comercio que se dirige a la exportación. La exportación nos exige trazabilidad, porque la trazabilidad es un concepto de calidad. ¿Ya? Cuando existe la trazabilidad en una empresa, ya nos eleva, ¿no es cierto?, a un nivel de mejor calidad productiva. Por lo tanto, es un concepto que tenemos nosotros que incorporar dentro de una explotación agrícola. Y nos vamos a dar cuenta en la realidad que no es un concepto que es consciente hoy día, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la asesoría predial. También es importante, bajo el mismo concepto, preguntar si existen credenciales de aplicador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como hemos mencionado anteriormente, las aplicaciones de agroquímicos en general deben ser bajo estrictas, ¿no es cierto?, condiciones, por ejemplo, de seguridad. Si una persona no conoce los conceptos de seguridad asociados a la aplicación de un agroquímico, un plaguicida, de un herbicida, esa persona, ¿no es cierto?, no estaría cumpliendo con, ¿no es cierto?, los requisitos para ser un aplicador, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se realiza hoy? Capacitaciones que muchas veces las hace el SAC, en donde el SAC, cuando tú apruebas una capacitación, te entrega una credencial, ¿no es cierto?, que dice que tú eres una persona capacitada para aplicar. ¿Por qué? Porque conoces todo, ¿no es cierto?, toda la rigurosidad asociada a lo que es un proceso de aplicación de químicos, ¿ya? Una persona que no está capacitada puede cometer errores, ¿no es cierto?, que son de tipo sanitario al momento de aplicar algún producto, ¿ya? Eso es muy importante. Esto es una pregunta que a nosotros nos ayuda mucho a entender cómo vamos, ¿no es cierto?, en qué condiciones vamos a encontrar el huerto agrícola muchas veces, ¿ya? Vamos a encontrar que cuando esto no se sabe en un huerto agrícola, nos vamos a encontrar muchas veces que hay un envase de agroquímico, por ejemplo, en la cocina de una casa, a ese nivel. Por lo tanto, es muy, muy importante intentar saber esto, ¿ok? Con respecto al... ¿Sí? Una pregunta en relación igual al tema del aplicador, que ¿Sí? debe estar acreditado. Usted dice que debe ser obligatorio poner que es del SAC, que está No, oficialmente no, por el SAC. no,
Porque Ya. muchas veces, si el SAC sí da las credenciales, ¿Sí? pero, Sí, hay una ley, yo sí creo que eso. claro, pero, por ejemplo, si él te dijera, en este caso, no, mire, ¿sabe qué? Yo, mi agricultor que a mí me aplica el producto, tiene capacitaciones, por ejemplo, ¿de qué? De a lo mejor del CENSE, en algún momento. Se abrió a lo mejor una capacitación acá a nivel regional para aprender de plaguicida, para aprender de aplicación, pónganlo igual, ¿ya? Si él les hace comentarios como esos, pónganlo igual. E inclusive cuando yo, por ejemplo, yo he pagado a una empresa privada que tiene distintos tipos de certificaciones, Por ¿tengo, supuesto, por tengo que ejemplo, nombrar a la empresa? por ejemplo, acá, ¿alguien posee credencial como aplicador? No, porque se contrata, por ejemplo, empresa externa para esa labor. Ok. Empresa externa especializada para esa labor. Ya que eso también funciona bastante bien en algunos casos, en los cuales, ¿no es cierto?, ellos responsabilizan esa labor a otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunas empresas que se dedican a todo lo que es aplicación de agroquímicos. Solo hacen esa labor. ¿ya? Y, por ejemplo, van a ver ustedes que las municipalidades trabajan mucho con ellos, porque como no tienen un área relacionada directamente con la agricultura, ¿no es cierto? Contratan, por ejemplo, todas estas personas que trabajan en carretera, destruyendo como la maleza, ¿no es cierto? Y pasan echando plaguicidas. Esas empresas generalmente son empresas externas que son contratadas por una entidad, ¿no es cierto?, para hacer esa labor. Por lo tanto, eso sí se hace, ¿ya? Con respecto al destino de la producción, es importante que intenten ustedes saber si parte del destino de la producción de ese agricultor es de tipo industrial. Cuando hablamos de algo industrial, cuando tiene procesos, ¿no es cierto?, que no es en fresco, finalmente, ¿ya? Su producto no se va, ¿no es cierto?, a algún destino en fresco y además tiene en algunos casos algún proceso, ¿no es cierto?, en el cual se trabaje ese producto, ¿ya? En el caso de que si fuese para la exportación, también indicar, por ejemplo, su porcentaje. Si él les dice de repente, no, miren, saben que yo tengo durazno, ¿no es cierto? Produzco solo durazno, pero parte de mis duraznos yo los destino al comercio de la exportación, el de mejor calidad, y otro, el que por ejemplo, baja la calidad, lo destino a agroindustrial para conserva o para, por ejemplo, mermeladas. ¿Ya? Ustedes intenten acá averiguar cuál es el porcentaje más o menos que este señor o este agricultor o esta empresa destina eh, a la producción que está agroindustrial, exportación, o a veces les va a decir, no, sabe que yo produzco y todo lo vendo por ejemplo, en La Vega, lo vendo al supermercado de la comuna, ¿ya? Eso es nacional, porcentaje de mercado nacional, ¿ya? Intenten distribuir su producción acá. A lo mejor el 100% es nacional. Eso también está bien. Con respecto a la tecnología asociada, ¿no es cierto? También es importante saber un poquito, por ejemplo, si él tuviera algún computador o PC en su casa, o sea, un notebook o un PC en su casa o en su empresa, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que tenga más de uno, indicar la cantidad, ¿ya? Esto es un dato que a nosotros nos ayuda mucho a saber cómo trabajar con el agricultor, porque, por ejemplo, nosotros no le vamos a mandar un mail o un informe a través del correo electrónico si sabemos que esa persona, ¿no es cierto?, no trabaja con un PC o un notebook. Entonces debemos saber cómo informarle a él, por ejemplo, cada una de las estrategias de la asesoría, cómo comunicarnos.
También es importante saber si él tiene internet, acceso a internet, y si lo tuviera, indicar qué tipo, ya si es un tipo Wi-Fi o es a través, por ejemplo, de su celular. ¿Ya? Eso también es importante de saber para, ¿no es cierto?, también por lo mismo, saber muchas veces cómo comunicarse y qué tan disponible puede tener, en ese caso, su red. Con respecto a lo que es la administración de su huerto, es importante que nosotros sepamos quién administra en general la empresa, ¿ya? Si es propia, si la administra el propio dueño, ¿no es cierto? Si a lo mejor la administra, en este caso, un tercero que tiene un carácter técnico, ¿ya? O si es un tercero que, por ejemplo, ya tiene un carácter más profesional, más con algún grado superior, ¿ya? Eso también es importante que lo mencionen ahí, y si pueden obtener obviamente más datos, además de solamente, por ejemplo, puede ser de carácter técnico, pero quizás su carácter técnico tiene que ver con las finanzas, ¿ya? No con la agricultura. Lo mismo acá, puede ser profesional. ¿Quién administra su empresa? A lo mejor es un ingeniero comercial y no es un ingeniero agrícola, ¿ya? Entonces es importante que si a lo mejor tienen este dato, informar cuál es el área, porque piensen que con esta persona muchas veces es con la que ustedes como asesores van a tener que tratar. Entonces vamos a tener que saber en qué lenguaje nos vamos a comunicar, ¿ok? Con respecto a la utilización de los registros, ¿ya? Es importante saber, en el caso de los registros, que es algo súper importante cuando mencionamos la trazabilidad anteriormente, es saber si en la empresa o si el agricultor posee algún registro de aplicaciones sanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Si él registra cada vez que aplica algún producto fitosanitario en su campo. Solo si lo registra, ¿ya? En el caso que les diga sí, por ejemplo, ustedes podrían saber si tiene un libro asociado a la bodega, si a lo mejor él solamente lo registra en una agenda personal, más o menos para saber en qué nivel de registro, de qué nivel de registros estamos hablando. Solamente para eso, ¿ya? No averiguar más, porque la verdad es que eso no amerita en la pregunta. Si posee algún registro de producción, ¿qué quiere decir esto? Si él posee algún registro en el cual él vaya anotando cuántos kilos, por ejemplo, cosechó año a año, cuántos kilos alcanzó a vender, en cuánto vendió el kilo, ¿ya? En cuánto, por ejemplo, o cuánto bajó con respecto al año anterior, cuáles fueron sus costos, quizá, ¿ya? Y ahí también viene lo que es el registro de la contabilidad. Si él tuviese o no algún registro de contabilidad de su empresa, cuáles fueron sus costos fijos, sus costos variables, cuáles fueron, por ejemplo, la salida por sueldo, cuáles fueron sus costos, ¿no es cierto?, de caja chica, ¿ok? Si es que él posee algún tipo de registro de contabilidad. También a nivel de certificación, ya que aquí vamos de alguna manera avanzando, pensando, ¿no es cierto?, en que igual esta empresa puede tener este tipo de registro. Y aquí en la certificación, lo que es importante tener en cuenta es preguntar si el predio posee algún tipo de certificación. Ya aquí vamos a encontrar que pueden ser certificaciones de tipo, por ejemplo, de las buenas prácticas agrícolas, alguna certificación relacionada, por ejemplo, con el bajo uso de productos químicos, alguna certificación si es orgánico o no, ¿ya? En este caso, si él le responde que sí, ¿ven acá abajo? Se van a abrir distintas respuestas,
pueden tener certificación con respecto a la calidad y producción limpia, ¿ya? Que son las APL, pueden tener certificación de las buenas prácticas agrícolas, lo que les mencionaba recién, alguna certificación del tipo HACCP, que habla de los puntos críticos asociados dentro de una empresa y dentro de una producción, alguna producción quizá o certificación de producción orgánica, en algún caso, que alguna empresa quizás la puede tener. También existen lo que son las certificaciones de tipo ISO 14000, que hablan del impacto ambiental que tiene la propia empresa. Entonces, muchas veces las empresas, ¿no es cierto?, optan por sacar este tipo de certificaciones en donde ellos declaran tener, por ejemplo, un bajo impacto ambiental. Otro tipo de certificación que quizás podría llegar a tener es el acuerdo de producción limpia, ¿ya? Que trata mucho de lo que es calidad y producción limpia también. Están bastante asociados ambos, pero son certificaciones diferentes, ¿ya? Y también podemos encontrar en algunos casos que algunas empresas relacionadas, ¿no es cierto?, con producción animal pueden optar a una certificación de tipo PAPCO, ¿ya? Entonces van a ver que quizás la respuesta, cuando sea afirmativa, ellos mismos le van a decir qué tipo de certificación quizá tienen. En el caso que no tuviera ninguna de estas y él declara tener otra, la anotan. ¿Ok? Con respecto a lo que son los instrumentos de fomento, que nosotros lo alcanzamos a ver en asesoría predial, también es importante saber si la empresa en este caso recibe, ¿no es cierto?, o está relacionada con alguna institución que le esté entregando hoy algún instrumento de fomento. ¿Ya? En el caso que, por ejemplo, ellos les digan que sí, ojalá indique cuál es, ¿no es cierto?, la empresa en este caso que está asociada a, o sea, perdón, cuál es la institución que está asociada a la entrega del instrumento de fomento. Puede ser el banco, cuando muchas veces presta algún crédito asociado a... Profe, el audio. ¿Cómo? Ah, ahí sí. El audio parecía distorsionado. Pero ahí me escuchan bien. Ahora sí. Ya, eso, gracias por avisar. Ahora sí. Entonces, es importante en este caso saber si la persona asociada a la agrícola está, ¿no es cierto?, relacionada con alguna de estas instituciones. ¿Ya? Puede ser a lo mejor que recibió una transferencia tecnológica de Corfo, quizás participó en algún proyecto, participa activamente de INDAP, de Prodesal, quizás participó en algún proyecto financiado por FIA, quizás en algún proyecto, ¿no es cierto?, de tipo innovador. Por Cercotec también van a encontrar que quizás muchas personas participan en proyectos de tipo Cercotec que están asociados, ¿no es cierto?, a la tecnología, a cómo ir avanzando, ¿no es cierto?, en distintos tipos de transferencias tecnológicas. Quizás están asociados a la Comisión Nacional de Riego, ¿ya? Quizás han recibido alguna ayuda referente, ¿no es cierto?, a algún tipo de ayuda para el riego. También puede ser que estén asociados a algún proyecto territorial integrado, algún grupo de transferencia tecnológica, ¿ya? En este caso, como las OTEC también. Que hayan participado o que estén activamente participando en algún proyecto de tipo CENSE, que se da mucho en las municipalidades, ¿ya? De manera así como más pequeña, grupos pequeños. Las municipalidades intentan, ¿no es cierto?, siempre estar mejorando a lo que es su grupo, ¿no es cierto?, de agricultores, y muchas veces imparten este tipo de cursos CENSE. Si han participado en algún proyecto con ProChile, ProChile, recuerden que es una institución que se encarga de mostrar Chile fuera en el mundo, ¿ya? Entonces, muchas veces hoy, con productos artesanales, ProChile está mostrando productos fuera, ¿ya? Lleva mucho producto pequeño, por ejemplo, por transferencias tecnológicas,
ya por transferencia finalmente tecnológica, hace giras tecnológicas en donde los productores nacionales pueden mostrar sus productos en el mundo, ¿ya? Así que también puede ser que en algunos casos algún agricultor, algún productor también dedique, ¿no es cierto?, esté siendo, ¿no es cierto?, ayudado por ProChile, ¿ya? Si fuese otro, lo indican, ¿ya? En este caso, también vamos a preguntar en esta encuesta cuáles son sus principales rubros, ¿ya? Van a ver ustedes que muchas veces un productor tiene más de un rubro, pero él va a definir un rubro principal, cuál es un rubro secundario y a veces pasa un rubro terciario. ¿Ahí me escucha? ¿Se escucha, chicos? Ya. A veces también el productor les va a decir, no, yo tengo solo un rubro. Perfecto, ponen solo uno y describen su rubro. ¿Ya? Por ejemplo, él solo produce hortalizas. Pero también quizá otro rubro va a ser hortalizas y quizá leche. Hortalizas y, por ejemplo, duraznos, ¿ya? Pero que les defina cuál es su rubro principal y cuál va a ser su rubro secundario, cuál es el nombre y una pequeña descripción que generalmente va a estar asociada a, no sé, muchas veces cómo lo vende, en qué formato. Con respecto al uso del suelo, vamos a ver que en este caso es importante que definan cuál es su uso en hectáreas, ¿ya? Principalmente pensando en los distintos rubros que él mencione. Si se dedica a las flores, ¿cuánto superficie dedica a eso, a esa área, a ese rubro, a esa labor? Y especificar si fuese necesario. Por ejemplo, si es forestal, si a lo mejor tiene un terreno, por ejemplo, tiene trigo en una superficie, pero tiene hectáreas y no las produce, no tiene nada. También especificar aquí, ¿ya? Cuando dice sin uso agrícola. Por ejemplo, yo conozco un agricultor que tiene mucho terreno, pero parte de su terreno lo tiene distribuido, no sé, en vides, en frutales y también tiene pradera de pastoreo, porque él tiene animales. Por lo tanto, yo tendría que llenar superficie en vides, superficie en frutales y superficie a pastoreo. A lo mejor solamente dedica todo a frutales. Perfecto, pongo solo frutales. Y acá abajo, el total. ¿Ya? En el caso que fueran más, los suman. Y ya terminando con esta parte, ¿no es cierto? Que es con la cual vamos a empezar nuestra primera etapa, chiquillos. Es importante que reconozcamos muy bien cómo realizar este diagnóstico, porque a partir de esta información vamos, ¿no es cierto?, a ir elaborando el paso a paso de este taller. Y en este caso hablamos, ¿no es cierto?, nuevamente de lo que son los inventarios. ¿Ya? Y aquí comienza nuevamente el concepto que yo les hablo, que es tan importante, de la trazabilidad. ¿Ya? Una persona que generalmente le respondió arriba, no conozco el concepto de trazabilidad, de seguro acá les va, ¿no es cierto?, a responder que no. ¿Elabora usted algún tipo de inventario en su predio? Y les va a decir, no tengo idea lo que tengo. Por ejemplo, el inventario, chiquillos, está relacionado con, por ejemplo, el material que se utiliza en una labor agrícola. En este caso, pensando en lo agrícola. Por ejemplo, si la persona elabora vino,
en su inventario debiera tener, por ejemplo, ¿cuántos estanques tengo en mi bodega? ¿Cuántos corchos tengo en mi bodega? ¿Cuántas botellas vacías? ¿Cuántas botellas llenas? ¿Cuántos litros? ¿Ya? Todo eso es parte del inventario. ¿Ok? Puede ser de distinto tipo, ¿no es cierto? Puede ser de tipo material, como también puede ser, ¿no es cierto?, una botella llena y una botella vacía. Puede ser cuántos kilos de alimento hay en la bodega de almacenaje. Cuántos, por ejemplo, en una producción lechera. Cuántas mangueras para sacar la leche. Cuántos envases. ¿Ok? Todo eso es parte de los inventarios. Si le responde que sí, van a tener que, en el caso de que exista más de un rubro, ir respondiendo, ¿no es cierto?, qué tipo de inventario tiene. Por ejemplo, si fuese el rubro 1, que es de vino, tiene inventario de botella, de etiqueta, de corcho y de tanques. Si fuese de leche, tiene inventario de comida, forraje, por ejemplo, cepillo, porque peinan a los animales, o medicamentos, ¿ya? Eso es el tipo de inventario. Si sabe, también saber si tiene insumos con los que cuenta en ese momento. Insumos se entiende todo lo que se utiliza, ¿no es cierto?, para una producción. Se utiliza y se gasta. ¿Qué insumo? Por ejemplo, puede ser alimento, pueden ser, por ejemplo, medicamento, pueden ser litros de productos químicos, kilos de fertilizante. Si sabe de alguna manera cuánto existe de insumo. Respuesta afirmativa. Si dice que sí, ¿cuáles? Defina cuáles. ¿Ya? También es importante saber si ellos saben las herramientas que tienen. ¿Ya? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, nos indica el nivel, ¿no es cierto?, de organización que puede tener esa empresa. Lo mismo para, ¿no es cierto?, lo que son control de plagas, por ejemplo. ¿Lleva algún registro del control de roedores? ¿Tiene algún registro del número de perros que existen en el lugar? ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, este tipo de registro, que si bien no son directamente asociados con lo que es la agricultura misma, está asociado a lo que es un orden en la empresa, ¿ya? Y una responsabilidad social que también la empresa debe tener, ¿no es cierto?, con su ambiente. El uso de plaguicidas. ¿Lleva registro del uso de plaguicidas? Y aquí indicar si corresponde el número del registro. ¿Ya? Recuerden que en este caso el registro tiene debería tener una cantidad de número de aplicaciones. ¿Ya? Lo mismo para los herbicidas. La maquinaria, si tiene maquinaria o no asociada, ¿no es cierto?, a su explotación agrícola. Tiene tractor, indicar la marca y el año solamente, ¿no es cierto?, para indicarnos a nosotros qué tan nuevo o qué tan actualizado puede estar, ¿no es cierto?, su equipo. Ustedes pensarán, ¿por qué es importante saber eso? Porque muchas veces nosotros, cuando vemos que el tractor, por ejemplo, es un tractor muy viejito, que ya apenas lo puede usar, nosotros podemos ayudar al agricultor a comprar un tractor nuevo. ¿A través de qué? A través de los, ¿no es cierto?, instrumentos de fomento que conocimos el semestre pasado. Si nosotros sabemos cómo ayudar al agricultor, por ejemplo, a hacer una buena postulación a través de INDAP, INDAP les puede financiar hasta el 90% de un crédito si INDAP, ¿no es cierto?, de alguna manera registra que ese agricultor, ¿no es cierto?, cumple con la categoría para ayudarlo
a superarse, ¿no es cierto? Y a trabajar de mejor manera su agricultura. ¿Ya? Así que, por lo tanto, esto es un dato muy importante para que ustedes conozcan al agricultor al cual quieren asesorar. ¿Ya? ¿Qué tipo de arados tienen? Si tienen cultivadores o no. ¿Ya? Y en el caso que yo les mencione otro tipo de maquinaria, también lo mencionan. ¿Ya? Ustedes van a ir modificando esta tabla dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que vayan ustedes informándose con sus productores. Construcciones de la empresa. ¿Cómo es la construcción en general? ¿Ya? Si esa empresa, por ejemplo, es de lo conforma solamente una bodega, ¿ya? Si a lo mejor él tiene una bodega para agroquímicos separado de su bodega de producción, si el lugar de la empresa posee baño, si posee una oficina, si tiene algún galpón, en el caso de guardar fardos, alimentos para animales, todo eso lo pueden ir, ¿no es cierto?, completando en este caso. Nuevamente, si él le habla de otro tipo de construcción, también lo menciona. Fíjense que acá, en este ítem, pone qué tipo, ¿no es cierto?, qué tipo de construcción. Por lo tanto, ustedes podrían poner otra, una cocina, quizá. También quizás tiene la construcción de una empresa, puede que tenga cocina. Sí, la tiene. ¿Qué cantidad y cuánto mide? Aproximadamente. ¿Ok? ¿Y en qué estado se encuentra ese lugar? Por ejemplo, a lo mejor él tiene una bodega de 50 metros cuadrados, en el cual, ¿no es cierto?, esa bodega se distribuye, tiene un baño, pero se encuentra en un estado más bien regular. Ya es lo normal que podemos encontrar en el campo. Tiene un estado regular, por lo tanto nosotros a lo mejor podríamos ayudar a esa persona, lo asesoramos para mejorar su bodega. A lo mejor él tiene un invernadero, vamos a ponerlo acá. Ese invernadero quizás también es importante ayudarlo a mejorar, ¿no es cierto?, su invernadero. ¿Ya? Nuevamente son datos que nos van a ayudar a trabajar con el agricultor. Y con respecto al recurso humano, es muy importante también saber cuántos trabajadores tiene de carácter fijo, que trabajan siempre con él, siempre, como también cuántos aproximadamente él contrata por temporada. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, el tema sea por contrato o sin contrato, podrían ustedes mencionarlo. Hay gente que a veces trabaja fijo con una persona, pero no está bajo un contrato, sino que es, ¿no es cierto?, un trato en el cual se le paga mensualmente un sueldo, pero no hay contrato de por medio. ¿Ya? También lo podrían especificar en el caso que tengan la información. Y si el trabajador, por ejemplo, es de temporada, ¿cuántos meses, cuántos días él más o menos está asociado a la empresa? ¿Ok? Y fíjense que ahí termina la primera gran encuesta. ¿Ya? Esa es la primera gran encuesta. Una vez que esta encuesta está completamente realizada, lo que vamos a intentar es que esta persona, ¿no es cierto?, nos firme la encuesta. Que él esté, ¿no es cierto?, informado de todo lo que se escribió en esa hojita, en ese informe. ¿Ya? Es importante que él sepa lo que ustedes fueron respondiendo en esa encuesta. Luego de eso van a encontrar distintos tipos de encuestas que son especializadas por rubro. Se dieron cuenta que la primera encuesta de la cual estamos hablando no está especializada por un rubro, es abierta, es con la cual ustedes van a empezar a trabajar. Con las encuestas que vienen a continuación, las van a trabajar una vez que definan el rubro en el cual ustedes van a trabajar. Porque, por ejemplo, quizá uno de los productores tenía 3 rubros: durazno, hortaliza y animales. Bueno, definan con ese agricultor en qué área ustedes quieren trabajar con ese agricultor. Por ejemplo, van a decir, no, yo voy a trabajar con el agricultor, pero solamente en frutales. Perfecto, vamos a ocupar entonces esta guía. Esta guía en la cual van a agregar nuevamente los antecedentes del agricultor, que ya los tienen,
pero van a desarrollar una guía que tiene que ver solamente con la producción de frutales, ¿ya? Fíjense bien. Y aquí, por ejemplo, pueden ver las distintas especies frutales, ¿no es cierto? Ir completando la caracterización productiva, cuál es su riego, cuál es su cosecha, si tiene malezas, si tiene enfermedades, y es mucho más especializada. Con esta vamos a trabajar más adelante, pero se las quiero presentar de todas maneras. Luego tenemos otra guía, fíjense, pero en este caso es para la situación productiva de hortalizas, ¿ya? Y acá, nuevamente, vamos a ver la caracterización productiva. Fíjense que las guías van cambiando. Acá hablamos de mulch, ahora hablamos de almácigo, ¿ya? Es distinta a la anterior, que es para frutales. Luego tenemos otra guía, acá, que vamos a ir llenando. Esto va a ser, de alguna manera, ustedes ármense una carpeta de asesoría. En una carpeta en donde van a ir llenando todos estos datos, ¿ok? Y acá van a encontrar una para una situación ecuaria, ¿ok? En esta situación, lo que van a encontrar ustedes, todo lo que tiene carácter, ¿no es cierto?, con la producción, en este caso, ya empiezan los animales. ¿Ya? En el caso que ustedes quieran trabajar con una producción también de animales, también lo van a poder hacer. ¿Ya? Acá van a hablar de cuáles son sus sistemas de alimentación, ¿verdad? Más abajo van a encontrar acá, por ejemplo, que ya se habla de costos. ¿Ya? Y es acá cuando nosotros empezamos ya a trabajar más directamente con el agricultor. Yo lo que quiero es que comiencen ya a pensar en algún lugar en donde ustedes puedan llevar a cabo esta labor, ¿ya? Esta labor que es por ahora la principal. Yo los podría ayudar porque como uno igual trabaja con gente en el campo, ¿ya? Yo, para las personas que a lo mejor estén un poco más complicadas para conocer agricultores, comuníquenmelo y a lo mejor podemos hacer algún nexo con alguien de confianza que les pueda ayudar, ¿ya? Que les pueda a lo mejor empezar a ayudar a llenar estos datos, a lo mejor, por ejemplo, yo tener la posibilidad de conocerlos más adelante, ¿no es cierto?, cuando se pueda. Yo trabajo en el campo y aún no puedo ir a ver a los agricultores con los cuales trabajo, pero en algún momento tendré que ir, ¿ya? Así que para todos los alumnos que quizá tengan por ahora alguna complicación para acceder a lo mejor a algún agricultor, les voy a pedir que me lo hagan llegar, infórmenmelo, ¿ya? Mario tenía la manito arriba, o ya pasó, que como... ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer, chicos? ¿Entienden un poco de lo que trata este curso? Sí, profe, yo sí entiendo. Ya, ¿les queda claro así como cuál va a ser el objetivo, cómo va a ir siendo el trabajo? Es importante, chicos, que comiencen desde ya a trabajar, porque esto va a ir de la mano todo el tiempo hasta el final del semestre. ¿Ya? No pueden ahora, por ejemplo, decirme, profe, ¿puedo dar la evaluación 2 porque no la hice? Es que si no, por ejemplo, no avanzaste desde el momento 1, no va a poder hacer una evaluación 2, por ejemplo. Entonces es importante, chiquillos, que trabajemos. Yo sé que es súper complicado bajo las condiciones en las que estamos, pero pongámosle más de lo que le pusimos el semestre pasado. Tratemos de conectarnos un poquito más. Tenemos los teléfonos, a lo mejor no tenemos cómo conectarnos a Teams. Yo les voy a subir esto mismo al canal que existe en YouTube, porque también hay algunos compañeros que me han dicho que la aplicación de Teams no les funciona. Y yo no quiero que se pierdan esto porque no pueden perdérselo. No pueden decirme, profe, es que no puedo ver las clases, profe, es que no puedo avanzar.
Ya, tratemos, por favor, chiquillos, yo les recomiendo, no se queden atrás. Con este ramo no se queden atrás. Intenten hacer desde ya el grupo. Ojalá 3, por favor. ¿Ya? No menos, porque de verdad esto es un trabajo que les va a quitar harto tiempo. Entonces es importante saber trabajarlo en grupo, definir roles. Por ejemplo, ya chiquillos, miren, hoy día voy a llamar al productor, me voy a contactar con él, lo voy a llamar unos 10 minutos, le voy a contar de qué se trata nuestro proyecto y no le voy a preguntar nada, solamente lo voy a llamar, le voy a contar, le voy a explicar qué importancia puede tener para él, como qué importancia puede tener para mí este contacto. Es muy importante, chiquillos, que ustedes comiencen a tener esta inteligencia emocional con las personas. ¿Ya? No lleguen a la primera instancia diciéndole, hola, ¿sabe que lo llamaba de INACAP? Lo que pasa es que tengo una tarea y quiero llenar una ficha. ¿Me puede responder unas preguntas? No puede ser así. Lo importante, a lo mejor, lo más importante quizá va a ser conseguir, dependiendo obviamente del productor, un teléfono hoy día, porque es un poco más difícil, ¿no es cierto?, conseguir conocer a alguien personalmente, un teléfono, explicarle quiénes son. Hola, por ejemplo, soy Mario, yo soy estudiante de la escuela de INACAP, y soy del área agrícola y me gustaría empezar a trabajar el área, entonces estoy conociendo agricultores con los cuales podamos trabajar, me gustaría aprender a asesorar y bla, bla, ¿no es cierto? Lo podría llamar mañana y conversamos sobre una encuesta. ¿Usted me podría responder una encuesta mañana? No, perfecto, o quizás va a ser no. También prepárense para eso, prepárense para una respuesta que a lo mejor va a ser no, porque no me gusta participar de esto. Perfecto, no se preocupe, no importa, pero quizá guarde mi teléfono. Quizá si le interesa, si lo conversa con su hijo, con su señora, me vuelve a llamar. No hay problema. ¿Ya? Pero a lo que voy es que ustedes ya están en una etapa, chiquillos, que ya son profesionales, están siendo profesionales, por lo tanto, tómenselo de verdad con la responsabilidad que eso conlleva. ¿Ya? Si yo los puedo ayudar, como les comenté, a conseguir quizá algún dato de un productor para que ustedes logren su objetivo, avísenme, ¿ya? Y lo tratamos de lograr. Bueno, pero avísenme con tiempo, porque no quiero que me avisen en noviembre. Profe, es que ¿sabe qué? No conseguí ningún productor. Porque de verdad eso, principalmente, chiquillos, no demuestra interés desde su parte. ¿Ya? Yo siempre les digo, cuando ustedes lleguen a fin del semestre y, no sé, vos, quieran buscar pega, ¿no es cierto? Quieran buscar trabajo, su primer trabajo. ¿A quiénes muchas veces uno recurre? Yo también fui alumno. ¿A quién uno recurre? A sus profesores, porque ellos, uno les dice, pucha, me conoce, a lo mejor conoce gente en el área que me puede meter por ahí y por allá, ¿no es cierto? Pero si el profesor tiene una mala imagen de ustedes como estudiantes, ¿ustedes creen que los va a recomendar en un trabajo? Es difícil. Entonces nosotros tenemos que, en el camino de la formación, ir mostrando también responsabilidades. Y eso es como un mensaje que les quiero dejar, ¿ya? Así que no quiero ser más latera tampoco, pero creo que es algo importante, ¿ya? Y la responsabilidad también está en mandar un correo a veces cuando uno no puede. Profe, ¿sabe qué? Intenté meterme a la clase, no pude. ¿Me podría mandar la clase a lo mejor por correo? Me interesa saber lo que pasó, me interesa esto, me interesa lo otro. Tienen mi teléfono. Profe, ¿sabe qué? Tengo un problema. ¿Usted podría enviarme la guía por WhatsApp? Perfecto, no hay problema. Pero cuando tenemos alumnos que a veces nos dan señales en 6 meses, eso también
da un poquito de pena porque uno entiende que ustedes también quieren lograr un objetivo. Entonces, la idea es que esto sea con responsabilidad. ¿Ya, chiquillos? Así que dejamos la clase hasta acá. Espero que cualquier duda que vayan teniendo